Buenas tardes a todos, bienvenidos. Este es el video que en realidad estoy realizando en lugar del que tuvimos que haber hecho a la mañana, en horarios de la mañana. Ocurre que por cuestiones de conectividad no salió como correspondía, de manera que aprovecho en este momento como para poder acercarles un elemento más de estudio. Recordemos que nosotros nos habíamos concentrado en el caso de aquellas sustancias que, digamos, tenían que reunir determinadas condiciones de homogeneidad. ¿Esto qué significa? Significa que yo puedo partir, por ejemplo, de distintos tipos de productos. Imaginémonos que, a ver, como a veces hacemos en el laboratorio, que queremos formular un producto alimenticio y utilizamos lo mínimo, por ejemplo, agua y azúcar, son dos productos completamente distintos, con sus características físicas y químicas propias, independientes unos de otros, y queremos homogeneizarlo. Bueno, obviamente para poder disolverlo debemos ese soluto disolverlo en un solvente, que en este caso será el agua, calentarlo a los efectos de producir su disolución y agitarlo convenientemente. Entonces, cuando terminamos esta tarea, seguramente nos vamos a encontrar con un producto homogéneo. De manera que habíamos comenzado a analizar aquellos productos homogéneos que son los que presentan una sola fase. ¿Qué significa que presentan una sola fase? Que cualquier porción de ese elemento que yo tome de su masa, cualquier porción tendrá las mismas características físicas y químicas que otra porción cualquiera tomada de esa masa de líquido del seno, de esa masa viscosa. De manera que, entonces, ahora si estamos hablando de propiedades, características físicas y químicas, obviamente tenemos que hablar de las propiedades intensivas como las que vamos a ver a continuación. Nos tiene que quedar muy en claro que nosotros tenemos tanto las propiedades intensivas como las propiedades extensivas. ¿Cuáles son las intensivas? Bueno, de ellas venimos hablando. Nosotros decimos, por ejemplo, que para que un producto sea homogéneo, ese producto debe reunir determinadas características. De principio, cualquier porción que yo tome de esa masa, líquido, viscoso, debe tener las mismas propiedades físicas y químicas. Es decir, las propiedades intensivas son las que caracterizan a la materia y que no dependen de la masa. Por ejemplo, bueno, la densidad, el peso específico, el punto de fusión, el punto de ebullición. ¿Son las únicas? No, no, hay un montón de propiedades más. Por ejemplo, vamos a un ejemplo común, que es el que estuvimos charlando hoy a la mañana. Imaginémonos que el médico, vamos al médico, hacemos una consulta y nos dice, bueno, está bien, yo para poder pronosticar, diagnosticar como corresponde, tengo que hacerte una evaluación, un análisis clínico. Entonces te da la receta, vamos al laboratorio y supongamos que llega el laboratorista y viene con una jeringa que en lugar de ser una jeringa accesible, una jeringa pequeña, como la que todos estamos acostumbrados a ver, se viene con una jeringa de 3 litros de capacidad. Bueno, creo que si es en mi caso personal, yo ya me estoy desmayando. Y en segundo lugar, cuando reacciono salgo corriendo y disparando porque no concibo una situación de esa naturaleza. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando nos van a tomar una muestra de sangre, ¿no? Un cuerpo humano que tiene entre 4,5 y 6 litros de sangre, no necesitamos sacar toda la sangre para analizarla en su conjunto y diagnosticar y decir que este cuerpo humano tiene tanto de glucosa, tiene tanta cantidad de glóbulos rojos, tanta cantidad de glóbulos blancos. No necesitamos hacer eso, por suerte. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se toma una porción de la muestra, o sea, que toman unos mililitros y con eso es más que suficiente y será ese valor que tome el agente del laboratorio el característico luego que le sabrá decir al médico qué es lo que está pasando en ese organismo.
Lo mismo pasaría, bueno, esto desde el punto de vista de la salud, pero imaginémonos que estamos trabajando y queremos saber las características del agua que nosotros consumimos. Vamos a ir al Río de la Plata y no vamos a tomar millones de hectolitros de agua del Río de la Plata para evaluar su punto de fusión, su punto de condensación, su punto de ebullición, para ver sus características. No vamos a hacer eso. Con tomar una porción y poder analizarla, es decir, ¿qué vamos a analizar? Vamos a analizar las propiedades intensivas, que ya son independientes de la masa. Queda claro que el Río de la Plata tiene millones de hectolitros de agua y bueno, entonces, por suerte, esas propiedades que no dependen de la masa, basta y sobra que tome una muestra para que luego sea representativa del resto, de la totalidad. Esas son las propiedades intensivas. Son muy importantes, sirven para caracterizar a los productos. Por ejemplo, a ver, yo acá tengo un tizón de plástico, pero vamos a imaginar, claro, yo les estoy diciendo a ustedes que es de plástico. Podría ser de otro metal, podría ser, por ejemplo, tendría, por su coloración, podría ser de aluminio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Determinamos las propiedades características, es decir, las propiedades intensivas. Se saca una pequeña muestra, se analizan sus propiedades intensivas y luego vamos al handbook y allí evaluamos a ver a qué material corresponde. El handbook de química, que es donde tenemos tabulado todos los elementos habidos y por haber, con todas sus características y sus premisas habidas y por haber. Entonces, tiene que quedarnos claro que las propiedades intensivas son aquellas que nos permiten evaluar de qué tipo de elementos se trata. No dependen de la masa, una pequeña muestra y ya se hace representativa para el resto. En contraposición, obviamente, nosotros tenemos las propiedades extensivas. ¿Cuáles son las propiedades extensivas? Bueno, son aquellas que sí dependen de la masa. Por ejemplo, una fuerza, la longitud, el peso, el peso. ¿Son las únicas? No, hay muchas más. Estamos diciendo algunas solamente. Imagínense ustedes que tenemos, no sé, dos, dos montículos de un material, no sabemos qué tipo de material es. Los montículos conservan las mismas características geométricas, pongámosle que sean de 1 metro de ancho, 1 metro de alto, 1 metro de profundidad. Nosotros podemos imaginarnos que los dos tienen el mismo peso, pero sin embargo cuando los levantamos tienen pesos distintos. ¿Por qué? Porque evidentemente ya no, esto nos induce de que se trata de materiales distintos. Entonces, estas propiedades, como el peso, sí dependen de la masa, como la longitud, sí dependen de la masa. Hay muchas otras, pero entonces lo importante son estas evaluaciones que nosotros tenemos que tener bien en cuenta. Luego, posteriormente a esto, pasamos a otra instancia que es de aquellas sustancias que son puras y las soluciones. Cuando nosotros hablamos de soluciones, estamos hablando de un producto que tiene algunos componentes, puede ser elementos contaminantes, puede ser elementos que lo acompañen. Vamos a hablar de un ejemplo muy común para nosotros que puede ser el alcohol. El alcohol que nosotros compramos en una farmacia, el alcohol que compramos en un supermercado. Ese alcohol, si nos fijamos bien, tiene una graduación de 96 grados. 96 grados. Quiere decir que no es un alcohol 100% puro. Es un alcohol que tiene algunos elementos, algunas impurezas. Ustedes pueden preguntarse, bueno, pero ¿qué? ¿No podemos tener alcohol del 100% de pureza? Sí, sí, se puede. Lo que pasa es que necesitamos métodos tecnológicos que encarecen al producto y en realidad para lo que nosotros y para el destino que le vamos a dar es suficiente con que tengan 96 grados de pureza. ¿Por qué? Por otro lado, nos podemos preguntar, porque un alcohol de 70 grados tranquilamente sirve para eliminar gérmenes patógenos. Por ejemplo, el alcohol en gel. El alcohol en gel es ese mismo alcohol que nosotros compramos de 96 grados, lo diluimos y lo llevamos hasta 70 grados. Entonces, cuando nosotros hablamos
de sustancia pura, la sustancia pura tiene otros contaminantes. Ya no es una sustancia pura, es una solución. Una solución. Por ejemplo, el agua de mar es agua pura conteniendo sales, una gran cantidad de sales, sulfatos, cloruros. Es impresionante la cantidad de sales que contiene. Suficiente como para no hacerla digerible para el cuerpo humano. Aunque hay algunos investigadores que dicen que el agua de mar es un agua realmente necesaria para nuestro organismo por las sales que tiene. Pero bueno, esa sería otra discusión que en este momento no nos incumbe. Lo que nosotros estamos tipificando son las sustancias puras y las soluciones. Entonces queda claro que el agua de mar no sería una sustancia pura, sino que es una solución, es un agua pura que contiene otros elementos disueltos, porque si tomamos el agua de mar, la ponemos en un frasco, lo llevamos al laboratorio, miramos a través de él y no se nos presentan otros elementos, digamos, es translúcida, eh, podemos decir que está conformada por una sola fase, hasta no solo decirlo, sino que asegurarlo, está conformada por una sola fase. Pero sin embargo, no es una sustancia pura. Sustancia pura sería el agua ya destilada y desmineralizada. No solamente basta con que destilemos el agua, la destilamos para eliminar determinados compuestos contaminantes, para eliminar determinados gérmenes patógenos, pero nos siguen quedando trazas de elementos contaminantes, por eso posteriormente se hace una desmineralización. Este es el caso típico cuando nosotros vamos a comprar agua destilada para nuestro coche, para agregarle al motor, o destilada y desmineralizada, que sirve, por ejemplo, para las baterías o bien para prolongar la vida de ese motor, del radiador sobre todo, para que no haya incrustaciones. ¿Por qué? Porque las sales son las que producen las incrustaciones dentro del radiador, las que provocan que se tape y que luego tengamos otros inconvenientes. Vamos a concentrarnos en nuestro tema, entonces, ya estamos hablando de sustancias puras, son aquellas que se encuentran al 100% de riqueza, no están contaminadas, no tienen otros elementos. Y aquellas sustancias, como por ejemplo ya dijimos el alcohol, ese alcohol que nosotros compramos en una farmacia, por ejemplo, y que es de 96 grados y no es puro, no es puro, es una solución. Bueno, todos estos conceptos son los que nos van a acompañar para el trabajo práctico venidero. Yo espero que el video les sea de utilidad, que los ayude, que los acompañe y cualquier duda ya saben, tenemos nuestros mecanismos, el Classroom para preguntar o las clases de Zoom cuando tenemos para poder hacer todas las preguntas que ustedes consideren necesarias. Muchísimas gracias.